buenas noches. De nuevo tiempo para la tertulia, tiempo para el debate aquí en 20 Televisión, como cada jueves, y en esta ocasión para abordar un asunto candente, actual, pero también histórico. La Exposición Universal de Sevilla en 1992, de la que en este año se ha celebrado el 20 aniversario, se ha conmemorado el 20 aniversario, con división de opiniones, por usar un término taurino, desde la implicación de lo público, de las administraciones y la gran actividad de las entidades privadas. Hoy hemos querido invitar a tres personas que cada una desde su óptica van a charlar con nosotros sobre lo que fue esa exposición para Sevilla, lo que supuso de transformación para la ciudad y su legado y lo que 20 años después tenemos de positivo y de negativo. Nos acompaña esta noche Antonio Tábora, bienvenido, buenas noches, presidente de la Asociación Sevillana de Empresas Turísticas, Juan Luis Pavón, subdirector de Diario de Sevilla, buenas noches, y Manuel Fernández, vicepresidente de la Asociación Sevilla Se Mueve y portavoz de la Asociación para el Legado de la Expo. Buenas noches y bienvenido. Buenas noches. Quizás por veteranía, ¿no? Señor Tábora, ¿qué fue o qué supuso para Sevilla desde la óptica del turismo la Exposición Universal? Supuso una nueva Sevilla, turísticamente hablando. En Sevilla en los años 80 y tantos, 90, principios de los 90, se crearon principalmente, se construyeron una serie de hoteles con unas magníficas instalaciones para el turismo de negocio, turismo de congresos y de reuniones. Y ahí está todavía, que afortunadamente gracias a eso Sevilla cogió y se situó en un puesto muy importante en este mundo y supuso un nuevo boom. Yo recuerdo en los años 80 y mucho y a principios de los 90, cuando un equipo de personas de Sevilla salíamos a vender la Expo de Sevilla, lo que iba a hacer aquello. Yo recuerdo a Ignacio Montaño, como director de la Expo, o comisario en aquella, era director general de la Expo, explicando lo que era la calle de torneo en aquel momento, que lo sabíamos, y lo que iba a hacer la calle de torneo, lo que había atrás, que detrás de aquella tapia con tantas pinturas había unas vías de ferrocarril que no iban a estar y iba a haber una Expo. Bueno, yo lo viví muy directamente, lo sufrí muy directamente, disfruté muy directamente y afortunadamente la Expo se celebró. Turísticamente tuvo muchas lagunas y lo podemos comentar más adelante, pero yo creo que para Sevilla fue aprobar un fin de curso y ponerse al día en aeropuertos, en el AVE, que afortunadamente el AVE está en Sevilla gracias a la Expo y 20 años que encontró en muchos sitios. Y bueno, y ahí estamos, todavía seguimos casi viviendo de lo que le influyó la Expo a Sevilla turísticamente hablando. Juan Luis, la imagen de la Expo sin duda benefició mucho a Sevilla, tú como periodista la abordaste mucho en la ciudad, pero había una diferente imagen, una era la imagen de la Expo en la ciudad y otra la imagen fuera, ¿no? Sí, hay que tener en cuenta que millones de catalanes, vascos, valencianos, madrileños vinieron a Sevilla, disfrutaron muchísimo de la Expo, que estaba muy bien organizada, ¿no?, en términos generales, y era realmente digna de verse, ¿no? Pero la ciudad no supo gestionar el capital de imagen que supuso la promoción de la Expo 92 con posterioridad. O sea, pensemos la cantidad de veces que las televisiones de países importantes se habló de la Expo, ya fuera por el Día Nacional del país, porque venía Mitterrand desde Francia, o los príncipes de Gales desde Inglaterra, o los príncipes de Japón, o infinidad de acontecimientos, la Cumbre Iberoamericana. Se hablaba de la Expo de Sevilla pues, en los grandes periódicos mundiales, en las grandes agencias, las televisiones. La ciudad no supo aprovechar eso. Es verdad que hubo la mala suerte de que llegó una crisis mundial, una recesión fuerte después, pero Barcelona supo capitalizar muchísimo mejor la operación estratégica que fue los Juegos Olímpicos, y Antonio seguro que tiene datos y puede comparar, que Barcelona no era una ciudad turística hace 20 años y hoy en día es la ciudad que está creciendo más turísticamente en España y en cuanto a ciudad que acoge eventos y convenciones está entre una de las 5 número 1 del mundo. Sí, o sea, eventos mundiales con la Congreso Mundial de Telefonía o grandes congresos de salud o de otro tipo de acontecimientos que no tienen nada que ver ni siquiera con el tejido industrial de Barcelona o de Cataluña, sino que es la capacidad de la ciudad de competir a nivel mundial para ser sede de grandes eventos. Entonces, Sevilla no supo aprovechar esa operación de promoción tan extraordinaria e irrepetible que era como imagen la Expo 92. Manuel, tú eras muy joven en la Expo, sin embargo, representas una asociación que ha sido un poco
el motor de la conmemoración del 20 aniversario, frente a una cierta desidia de las administraciones públicas. ¿Por qué gente que erais niños, que erais más de Andalucía de los niños que de la Expo que ellos nos cuentan, os habéis motivado? ¿Qué recuerdo tenéis o qué legado os ha dejado para esto? Bueno, sobre todo a todos nos ha dejado muchos recuerdos y por eso nos ha llevado a crear esta asociación y a hacer estas reivindicaciones. Sí, es cierto que muchos de nosotros, yo tenía 7 años, hay gente muy joven, otros un poco más mayores, pero por regla general todos jóvenes, pero todos coincidimos en la importancia que tuvo la Expo para Sevilla, por la imagen exterior, los cambios que supuso para Sevilla y el legado que nos dejó, que tardó en desaprovecharse, que ahora está muy aprovechado, pero que esa imagen no es la que prima ante la opinión pública en Sevilla y fuera de Sevilla. Ahí está la opinión pública de que cree que aquello allí eso es un erial, eso es falso. Y bueno, queríamos un poco, además de conmemorar la importancia, pues ayudar a proyectar esa otra imagen, ese contrapeso, para acercarnos a la realidad de la Isla de la Cartuja hoy en día. ¿A ustedes les gustaría vivir otra Expo con la edad que tienen ahora? Hombre, como gustar, sí. Otra opción es que fuera posible. Evidentemente la razón. En el 92 se dieron muchas circunstancias, como que España tenía que dar un salto en el mundo. Coincidió con la Olimpiada en Barcelona, con la capital cultural en Madrid, Sevilla Expo 92, en fin, fue un cúmulo de circunstancias que el 92 era el año de España y de Sevilla en particular. Antonio, hablabas antes de algunas lagunas. ¿Esas lagunas han lastrado en algo el desarrollo de Sevilla después? Bien, aquí hubo un problema cuando en el año 88, por ahí aproximadamente, se presenta el proyecto Coral. Yo recuerdo, fue en el Salón de Convenciones del Hotel Los Lebreros, don Jacinto Pellón, que en paz descanse, presentó aquel proyecto. Entre otros, yo le contesté diciendo que estimaba que se equivocaba, de que yo podría conocer a 1 o 2 millonarios, pero que no había millones de millonarios, que si una habitación para dormir en Sevilla en la Expo iba a costar en aquella época entre 40 y 45.000 pesetas diarias, que no había clientes para pagar eso. Entonces, las pequeñas o medianas empresas sevillanas y muchos profesionales nos salimos un poco de la corriente turística del célebre Coral. Coral, ahí están los resultados. Lió la que lió y al final dejó una deuda de 5.000 y pico de millones de pesetas y, entre otros, fastidió a muchos proyectos hoteleros que acabaron en quiebra y bueno, después de funcionar, engañó a la gente, digamos, o la embaucó en unos proyectos que eran inviables y nosotros, por ejemplo, yo recuerdo cuando en el año 92, en enero, en Fitur, la agencia que yo dirigía era la agencia oficial de la comisaría de la ciudad de Sevilla para la Expo. Mi hijo se puso en un mostrador en el stand de Sevilla y en una mañana vendió 14.500 reservas hoteleras a precios normales. Esas reservas a precios normales después se las comprábamos nosotros a la propia Expo en los precios abusivos que ellos tenían. Ahí hubo un mal planteamiento turístico, nosotros discutíamos, yo por lo menos como director del Travel Quinto Centenario, que entonces trabajaba, yo discutí mucho con la Expo porque ellos no creían en los profesionales turísticos de Sevilla. Ellos trajeron profesionales de Baleares, de otros sitios de fuera de Sevilla, pero ellos no creían en aquello porque claro, veíamos, yo decía que la Expo acababa y que el día 13 de octubre ¿qué pasaba? Que sobrarían y desgraciadamente, como decía antes, había una crisis y aquí no nos enteramos hasta el día 13 de octubre que había una crisis en el mundo. Bueno, aquí desgraciadamente seguimos de crisis en crisis. Yo ya en el turismo he conocido 20, como esta ninguna, como en este caso decía Rodríguez Buzón de la Macarena, como esta actual ninguna, pero que yo conocí muchas crisis. Yo recuerdo cuando el día después de la Expo, a los señores de Coral, que tenían un stock de alojamientos gratis, quisieron sacarlo a comercializar y nos pusimos de acuerdo todos los turoperadores y agencias de viajes en España para no vender esas camas porque acabábamos arruinando al sector hotelero de Sevilla. Ahí hubo discusiones muy grandes, claro, y aquí hubo grandes errores. Y ahí hay un artículo mío en un periódico de Sevilla que decía que por Sevilla no correrán las ratas, ¿no? Tuvo muchas críticas a aquello, todavía la Expo no había empezado y había ya estos señores que decían que cuando la Expo acabase, Sevilla lo vería hacer un pueblo y no tendría eventos. Afortunadamente, a través de todo aquello, se pudo hacer una planta hotelera magnífica. Tenemos desde el año 91 un magnífico palacio de congresos que ha dado mucha validez a la ciudad en este mercado de turismo.
Por abundar en lo que dice Antonio, o sea, uno de los fallos principales de gestión fue ese, la política de precios hotelera planteada desde la propia sociedad estatal. Pensar que el público que va a un evento, ya sea un Juego Olímpico, Festival Universal o bueno, cualquier cosa, son todos millonarios prácticamente, o sea, es un disparate. Entonces, sobre la marcha se rectificó en parte y gracias a eso, en ese verano y otoño, vino más al turismo español. Pero hizo mucho daño a la imagen de Sevilla en el sector turístico internacional, porque claro, se creó una imagen de que era una ciudad muy carísima, de que había hecho una apuesta por su evento histórico excepcional ante el mundo, con unos precios de superlujo, cuando evidentemente no somos Nueva York ni París. Entonces, eso hizo daño y contribuyó a no aprovechar lo suficiente todo lo que es la operación estratégica de Expo 92 desde el punto de vista comercial. ¿Y por qué sucedió eso? Por una de las claves también que ha impedido el mayor desarrollo y aprovechamiento de la Expo. Porque hubo mucho divorcio entre el equipo de gestión de la ciudad estatal en algunas áreas y la ciudad, porque no formaba parte de la ciudad. Ojo, un evento de ese tipo, que una operación de Estado, no puede ser solo organizada por gente de la ciudad, evidentemente, eso sería un aldeanismo sin sentido, ni tampoco hay que denostar a gente profesional que vengan de fuera de primer nivel. Pero no hubo química, no hubo sinergia, no hubo espíritu de trabajar pensando en el año siguiente. En Barcelona, sin embargo, desde Samaranch, la Caixa, el Ayuntamiento, las grandes empresas de Cataluña, la operación estratégica fue perfectamente diseñada pensando en cómo iba a ser la ciudad después. Hubo una total coherencia y evidentemente ha estado una gran parte de la diferencia. Bueno, quiero recordar que el Plan General de Ordenación Urbana calificaba a la Cartuja como un hecho exógeno a la ciudad, literalmente. Sí. Es decir, el propio diseño de ciudad ya no la contemplaba, ¿no? Pues si os parece, antes de seguir con la charla con nuestros invitados, vamos a ver qué recuerdan los sevillanos de esa Expo de hace 20 años. Pues de la Expo cortito, porque yo soy del 88, así que en unos 6 años por ahí podría tener yo. Pero bueno, yo recuerdo de venir con mis padres y bueno, vagos recuerdos. Bueno, pues tengo un grato recuerdo. Estuve con la familia y con algunos amigos y la verdad es que bueno, pues lo pasamos muy bien. Estuvo muy bien montada, la organización fue buena y los resultados para la ciudad fueron buenos en general. Sí, yo creo que fueron aceptables y la repercusión que ha tenido la ciudad a lo largo de todos estos años, bueno, la herencia ha sido muy positiva, ¿no? Pues recuerdo sobre todo las cabalgatas que había, el teleférico que hubo. De hecho, es que yo tenía el pasaporte y venía un montón con mis padres. Tenía unos 4 años, lo que pasa es que era muy pequeña y no me acuerdo bien. Muy buena en todos los conceptos, tanto de trabajo como acontecimiento, para todo, vamos. Estupenda. Muy positivamente, para todos, se vendió la ciudad bastante bien. Vamos, desde la Expo para acá, la Expo la Sevilla dio un cambio pero radical, tanto en infraestructura como de turismo, en fin, para todo. Seguimos, como ven ustedes, la mayoría de las personas tienen un buen recuerdo de lo que ocurrió en Sevilla durante 6 meses, recordemos una exposición universal que desde el 20 de abril, que también se retrasó la fecha, porque caía en teoría la inauguración en Viernes Santo, ¿no? Se adaptó a la ciudad en ese sentido, ¿no? Sí. Desde el 20 de abril al 12 de octubre del 92 hay buenos recuerdos. Manuel, usted había organizado una exposición muy singular en el Círculo Mercantil sobre recuerdos de la Expo. ¿Qué vivencias habéis tenido en esos recuerdos? La gente cuando veía allí cosas que creo que habéis rescatado hasta de vertederos, según me decían, ¿qué contaba la gente? Pues a ver, nosotros montamos nuestra exposición sin apoyo institucional ninguno, con nuestros propios medios, sin presupuesto inicialmente asignado y a base de colaboración con personas relacionadas con la Expo, trabajadores, algunas entidades públicas que sí nos han cedido material que tenían en sus almacenes, que siguen siendo de titularidad pública ahora mismo. Y bueno, y con nuestro trabajo y la ilusión que tenían muchos de nuestros socios, pues montamos la exposición. Creamos un diálogo entre lo que fue la Sevilla de antes del 92, los cambios urbanísticos que tuvieron, cómo se desarrolló la exposición en el 92 y lo que es Cartuja hoy día. Y la gente, bueno, cuando pasaba por allí, al final la gente veía la exposición, pero siempre se nos acercaba, qué bonito, que enhorabuena, y todo el mundo tenía buenos recuerdos, un poco de melancolía, optimismo, que tanto hace falta en estos tiempos.
Y bueno, queremos que deja buen sabor de boca. Somos conscientes de que tampoco hemos hecho un gran museo, pero son pequeñas cosas que llenan. ¿Sería bueno un museo de la Expo en Sevilla? Hombre, yo creo que todo lo que sea aportar algo más a la capacidad y organización turística de Sevilla, sí, un museo de la Expo pues sería de gratos recuerdos para personas que estuvieron o que no estuvieron, ver lo que era aquello. Yo creo que todo lo que sea remover lo bueno es interesante, y la Expo para Sevilla fue muy buena. Lo que pasa es que digo, yo siempre hablo del punto turístico, hubo un total divorcio entre el turismo de lo que es la ciudad de Sevilla y lo que era el turismo de la Expo 92. Yo de broma recuerdo que se puso de moda en aquella época la moneda de cambio, que era un pellón. Un pellón era el equivalente a 1.000 millones de pesetas. Esto cuesta un pellón o 2 pellones. Bueno, pues aquello era la moneda de cambio. Yo recuerdo, y gracias, y te digo, gracias a la comisaría de Sevilla, del Ayuntamiento de Sevilla, del año 90-91, que íbamos vendiendo Sevilla o promocionando Sevilla a precios normales. Y entonces, y yo he estado en todas las capitales autonómicas de España y en muchas ciudades de Europa anunciando precios menos de la mitad de lo que la Expo decía. La Expo había llegado allí con su coral, donde valía una habitación 40.000, no nos íbamos en 14, 15, que ya eran también buenos precios. Y lo que pasa es que desgraciadamente aquello sirvió para encarecer la economía de Sevilla en costos para los sevillanos, en comidas y tal, y después acabó la Expo y los precios siguieron, no bajaron. Hubo muchos restaurantes que subió con motivo de la Expo y allí se quedó, pues, restaurante o tienda o lo que sea. Yo creo que fue muy interesante, muy bonito, pero que también se podía ver, otra vez que venga, los que vengan que aprendan de los errores y que no pase lo que pasó en Montreal, que no sabían qué hacer. Aquí afortunadamente se ha sabido qué hacer con el patrimonio de aquello. El legado de la Expo entraremos ahora a valorarlo, pero decía antes Manuel, la imagen que hay de que aquello es un erial. Realmente estamos en un parque tecnológico, Cartuja 93, yo recuerdo haber escuchado al secretario general del Buró de Exposiciones pedirle a ciudades candidatas que en su proyecto de candidatura de una exposición usaran el modelo de Sevilla. ¿Hay una imagen fuera distinta a la de dentro? ¿Ha sido la opinión pública muy cruel con la propia Expo en el día después? Sí, sin duda. La coincidencia con una crisis, la recesión y la paralización de la actividad, ¿no?, de inversiones, y sobre todo la falta de coordinación entre ayuntamientos, juntas y gobierno central para decir, bueno, ¿qué hacemos con los pabellones temáticos como descubrimiento, navegación, teatro central, el maestranza, bueno, muchísimos espacios, pabellón de futuro? Pues creó una imagen, la de los Jaramagos. Entonces, es digno de estudio. Y voy a poner un ejemplo, porque durante muchos años se creó ese arquetipo en España de que Sevilla es la expo un poco menos abandonada, o sea, es la exposición universal más reutilizada de la historia, y tenemos que estar orgullosos en ese sentido, aunque se ha tardado mucho en poner en marcha, pero es un hecho objetivo. Bueno, pues en el año 2009 me llamaron de la televisión italiana, la RAI, porque Milán, en la exposición universal, en el 2015, querían hacer un reportaje aquí con cámaras de televisión durante un par de días para ver, bueno, cómo estaba la Expo 92, qué quedaba de ella. Entonces tenían la idea de que estaba poco menos que era un lugar abandonado. Y entonces yo se lo expliqué por teléfono, mira, es todo lo contrario. Entonces vinieron a Sevilla, vinieron y se quedaron totalmente boquiabiertos. Vieron todo lo que es Cartuja, muchos edificios que existen o otros que se han construido, la actividad que hay, científica, universitaria, empresarial. Es decir, eso la ciudad no lo ha vendido. Insisto, no supo hacer esa transición desde lo que era cerrarse la muestra a poner en marcha. Por supuesto, todo no se podía hacer a la vez. Evidentemente, el ayuntamiento era muy difícil asumir una ciudad que era como era aquello de pronto, en coste de mantenimiento, limpieza, en puesta de servicio de instalaciones. Pero se tiene que haber hecho un plan estratégico de ir poco a poco asimilando, por ejemplo, los pabellones temáticos. Es decir, que navegación se haya tardado 18 años en poner en valor en una ciudad que nada más que el personaje de Cristóbal Colón, que es un personaje universalmente conocido. ¿Qué turista hubiera llegado a una ciudad donde hay referencia tan fuerte de Cristóbal Colón y no iría a ver algo que tenga que ver con Sevilla y América? O sea, es evidente que hay cosas que eran aprovechables fácilmente. Entonces se creó una imagen de que era un sitio desaprovechado y la ciudad no ha sabido gestionar, y no hace falta gastarse mucho dinero en publicidad, pero haber hecho algunas acciones para demostrar al mundo entero y a España sobre todo que la Expo era un sitio dinámico y en actividad.
La Asociación por el Legado Expo, he visto que acabó el 20 aniversario, entre comillas, del 12 de octubre, pero seguís con una actividad, es decir, ustedes quieren mantener una memoria viva permanente, ¿no? Hombre, nuestro objetivo cuando nos planteamos celebrar el 20 aniversario no era, o sea, somos partidarios que el 20 aniversario, bueno, es una cifra interesante, pero lo normal sería celebrar el 25, como dice mucha gente. ¿Por qué no se celebra el 25? Bueno, si partimos de la base de la cierta repulsa o mala imagen que tiene la Cartuja, como estamos comentando ahora mismo, si nos planteamos en celebrar el 25 aniversario de golpe, yo creo que sería muy difícil pasar lo mismo que ahora. Sin embargo, si nos plantamos en el 20 aniversario y nos ponemos un programa de reivindicaciones, de proyectos a 5 años vista, creo que es mucho más positivo y ayudará a conmemorar un 25 aniversario mucho más sonado. Ese era un poco el objetivo que teníamos. Ya que estamos en el 20 no podemos quedarnos con eso, tenemos y hemos desarrollado nuestro calendario en estos 6 meses. Hemos hecho unas visitas por la Cartuja, hemos acercado a la gente de la ciudad a la Cartuja, la exposición que comentaba antes. En fin, era un poco, como decía Juan Luis, que la ciudad se diera cuenta de que la Cartuja no es el campo de Jaramagos que dicen, que no hace falta irse a la RAI. A nosotros nos han venido periodistas de otras ciudades de España, no vamos a ir a hacer un reportaje de cómo se destrozó la Cartuja. Venga, vamos a ver los destrozos, enséñamelo usted. O incluso periodistas, estudiantes de la Facultad de Comunicación aquí en Sevilla, que nos habían llamado para hacer un reportaje también sobre cómo era, lo que era la Cartuja hoy, y te llegaban con la pregunta, bueno, pues entonces venga, empezamos a comentar cómo se destruyeron los pabellones. Si estás aquí en la Cartuja, no eres consciente de lo que tienes delante tuya. ¿Por qué la gente no sabe eso? Sí, se ha generado una opinión que no corresponde con la realidad. En cuanto a lo que decían de que ha sido la expo más reutilizada, a mí me contaba en una ocasión Ignacio Montaño que cuando se empezaron a negociar con los países participantes, tenían que ir a explicarles si querían tener un pabellón efímero o un pabellón permanente. Tenían que explicarle el concepto de pabellón permanente, porque en otras exposiciones todos los pabellones eran efímeros. Todos, cuando se acababan, se destrozaban. En Bélgica se conserva el Atomium, en París se conserva la Torre Eiffel, y aquí conservamos muchísimas cosas. O sea, es un ejemplo de reutilización, de uso posterior. El legado. Bueno, el legado. Yo creo que el legado es importante, esa herencia que Sevilla ha recibido de la Expo es muy importante, ya no en el contenido de edificios, sino en la reutilización de muchos temas. He dicho antes, me he hecho referencia al AVE. El AVE ha sido la salvación de Sevilla en los últimos 20 años. Gracias a eso, Sevilla se ha acercado al resto de España, principalmente a Madrid, ahora mismo con el resto de ciudades AVE, y yo creo que es la gran importancia. Todo esto, pero teníamos que catalogarlo, y por ejemplo, y si yo te hablo siempre bajo un punto de vista turístico, de lo que haya quedado la Expo reutilizable o usable turísticamente, tenerlo catalogado con el espacio, los metros cuadrados, la capacidad de personas, el número de contacto con quien hablar y la posible tarifa de ocupación. Y que si hay un edificio o un salón que se puede utilizar para una charla, para una conferencia o para una actividad de una convención, pues poder utilizarlo y ofrecerlo. Hay algunos edificios que sabemos cómo son, pero hay otros que no tenemos ni idea si se pueden utilizar. Esto se ha celebrado en la Expo. Bueno, yo, por ejemplo, hemos celebrado cosas en el pabellón de Marruecos, el pabellón de la navegación, sabemos que ahora está allá, pero que hay más sitios. Y yo creo que todo esto lo estamos pidiendo a turismo de la provincia para que no haga esto mismo con los pueblos, ¿no? Para que no haga un catálogo de qué sitios se puede ver, con unos horarios, con unos temas, porque Sevilla tiene que venderse. Yo creo que lo importante de la Expo inicialmente fue el año 91, fue un año magnífico, porque por aquí pasaron todos los que querían invertir en Sevilla o traer futuros negocios. El año 91 fue muy bueno y sin esos precios abusivos que hubo. Y duró un año, no duró 6 meses como la Expo. El problema de la Expo que nada más que duró 6 meses, tenía que haber durado un poquito más. A mí me supa poco. Pero yo creo que eso que tenemos que vivir de esto. Afortunadamente, con motivo de aquello, se construyó FIBE y ahí el año, a partir de octubre, noviembre del 91, FIBE empezó a tener una ocupación estupenda en un mercado que hasta ahora no podíamos llegar
o no vamos a llegar nunca en capacidad de congresos, y todavía FIBE ahí tiene mucho que decir con las nuevas instalaciones ampliadas, que llegan tarde y en un momento que hay una crisis, pero yo creo que todo esto pasará y que volveremos a tener. Por lo menos tenemos un sitio importante en capacidad de reuniones y sobre todo importante en una ciudad como Sevilla, que necesita de esos grandes espectáculos, y estamos viendo que empiezan a traer como un foro para el resto de Andalucía de esos grandes espectáculos. Pero ya aparecerá otro que no haga la competencia, pues esto seguro que seguro. Por cierto, que ahora que ha dicho FIBE, quiero recordar que usted propuso techar el auditorio de la Expo en vez de ampliar FIBE. En su momento sí, cuando hablaron de los millones que costaría aquello, digo, oye, ¿por qué no aprovechamos que está esto, techar el auditorio y aprovechar como complemento cualquiera de los pabellones que estaban al lado vacíos? Y está en la ciudad, a tiro de piedra del centro de la ciudad. Pues no hubo cuenta. Eso se debatió y además hoy tenemos ahí dos espacios, ¿no? Que son el auditorio de la Cartuja, aunque ahora se está usando en formato reducido, ¿no? Y está viendo buenos espectáculos, pero una cosa que se ha hecho nueva, que es el centro de producción, el auditorio de la SGAE, que es un auténtico regalo, entre comillas, o caramelos envenenados para la ciudad, porque es impresionante las posibilidades que tiene. Sin embargo, claro, con la quiebra que tiene la SGAE, ni lo usan ellos, ni nadie en la ciudad, ni se busca un inversor que apueste, porque sería un lugar extraordinario, por ejemplo, como hay en muchas ciudades de Europa y del mundo, para que hubiera cada noche un espectáculo de gran nivel para 2.000 personas. Eso hace falta en Sevilla para el sector turístico. Pero ahí tiene que ser de inversión privada. Perdón, y ahí es lo que falla muchas veces. No podemos pensar solo que el sector público tiene que resolverlo todo. Es decir, las posibilidades están ahí y el sector privado no ha aprovechado tampoco mucho ni los espacios ni las oportunidades que tienen que ver con eso. Perdón, yo antes de todo esto, yo opinaba, cuando se empezó a hacer el Teatro de la Maestranza, que ese era el lugar ideal para hacer el Palacio de Congresos de Sevilla, donde está el Teatro de la Maestranza, y que el Teatro de la Ópera de Sevilla lo llevasen al Prado, que había sitio de sobra, frente al Casino de la Exposición, que servía como complemento. Tendríamos dos espacios importantes, un teatro moderno, un teatro antiguo, el antiguo Casino de la Exposición, y todo aquello se podía complementar en el centro de la ciudad, pero no, la moda era entonces Sevilla Este, y se llevaron FIBE a Sevilla Este. Y que me decía el alcalde de entonces, imagínate lo que sería un día de feria con el Palacio de Congresos aquí en el Paseo Colón lleno de coches. No, es que en feria no vienen los congresos de Sevilla, los precios hoteleros y los precios de la ciudad los prohíben, porque el congresista es un señor normal y corriente, no es el rico que puede pagar esos precios abusivos o altos, ¿no? Bueno, pues yo creo que hubiese sido el sitio ideal, con ese Paseo de Colón por delante, con lo que están ahora arreglando, que llevan ya no sé cuántos años, todo lo que es lo bajo del Marqués de Contadero. Por cierto, hace pocos días se ha vuelto a inaugurar el muelle de Nueva York, o bueno, no sé ya, que vamos atrás de ellos, ¿no? Pero que Sevilla tiene que ponerse ya al día y competir con otras ciudades, a ver si podemos arreglar nuestro querido aeropuerto, que tenga buenas conexiones y que no estemos tan retirados del resto de Europa vía escala de aeropuerto. Eso es un apartado negativo, ¿no? Que la Expo sí lo tuvo en positivo y que parece que hemos retrocedido. Necesitamos muchas cosas, claro. Los vuelos directos. Pues si os parece, hacemos un segundo para algunos consejos publicitarios y enseguida continuamos. Continuamos en 20 Televisión, hablando en el debate de la 20, en la tertulia de la 20, desde el Hotel Villapanés, que nos ha sido gentilmente, como cada semana, la industria turística también colabora con esta casa en la promoción de establecimientos hoteleros, y estamos hablando de Expo 92. Hemos hablado de los recuerdos, la imagen, de lo que supuso para el sector turístico, para la imagen de ciudad, el legado, el futuro. Vamos a entrar en este segundo tiempo de tertulia en la harina de los 20 años. ¿Qué ha pasado los 20 años? ¿Por qué han pasado tan desapercibidos como los 10 años? Que hubo hasta, si no recuerdo mal, una asamblea de ciudades Expo aquí en Sevilla, ¿no? Bueno, yo me esperaba algo más. Yo no sé, creo que ha habido algo de sevillanas. Un festival de Sevilla. Pero ya no solamente me refiero a nivel municipal, sino a nivel de la Junta de Andalucía, a nivel del Gobierno de España, tenía que haber habido algún tema importante. Yo esperaba y tenía en mente de que, ya que la Expo 92 y el año 92 fue un gran boom turístico en toda España, que pensaba que podría haber habido unos coloquios, unos debates, unos foros de opinión,
donde hubiesen participado personas de Madrid, personas de Barcelona, importantes operadores turísticos, para que nos den su punto de vista de lo que era Sevilla antes de la Expo y lo que es Sevilla después de la Expo. Eso, el costo era prácticamente cero y podríamos haber participado y haber expresado opiniones, incluso recomendaciones y sugerencias para otras ciudades que tengan otros futuros eventos. Yo recuerdo cuando yo, como empresario de Sevilla, estuve contigo en Zaragoza participando con los empresarios de turismo de Aragón en lo que deberían y no deberían hacer. Y con ellos tuve mucho contacto y le dimos, no lecciones, sino sí explicaciones donde habían estado nuestros errores y donde habían estado nuestros aciertos, y con muchos de ellos sigo teniendo un muy buen contacto, muy buena amistad, y afortunadamente a través de aquellos comentarios ellos salieron beneficiados. Pues ¿por qué no? O sea, aquí tenemos ese know-how, ese saber, y que teníamos que exportarlo a otros sitios. Yo creo que Sevilla no es que seamos la panacea turística, pero es una ciudad que lleva toda su vida siendo un foco de atracción turística, y ahí podemos explotar y exportar a la vez en nuestro conocimiento. Yo creo que tenemos mucho que decir y mucho que enseñar en este caso, y también que aprender, por supuesto. A mí me interesaba mucho más, yo creo que está claro que en el contexto durísimo de la crisis hay unas prioridades tan acuciantes que, bueno, el poder público o el sector privado, está claro que las urgencias son las que son, pero era muy importante, no solo por la efeméride, sino que cualquier año, cualquier mes, a poner en valor cuestiones que tienen que ver con el espíritu de la Expo para buena parte de los sevillanos que vivieron aquello, protagonizándolo o como visitantes. Los intangibles de ese espíritu emprendedor, de esa capacidad de orgullo de hacer cosas, y sobre todo dar a conocer la Sevilla 2012. Es decir, se le podría llamar incluso la Expo Sevilla 2012, es decir, que en lugar de que los sevillanos pues estimularon la nostalgia sobre el pabellón de Japón, o sobre la película de Canadá, o sobre los cuadros que había en el pabellón de España, sería mucho más importante para el presente y para el futuro que los sevillanos vean lo que es una empresa como Ayesa, que es una multinacional sevillana, ¿no? De ingeniería con presencia en muchísimos países, como es Inerco, como es Anafocus, que es una empresa de tecnología óptica extraordinaria, que fabrica muchas cámaras japonesas, elementos suyos, que se piensan y se innovan desde Sevilla, como Wellness Telecom, que es una empresa de aplicaciones de inteligencia para lo que es la gestión de las ciudades sostenibles, como lo que es el Centro de Adaptación Biológica de Doñana, lo que es el Centro de Aceleradores en Cartuja, lo que es Cabimer, como células madre, el CIC Cartuja desde el punto de vista de fotosíntesis, la Escuela de Ingenieros, que es la mejor facultad de la Universidad de Sevilla y que es prácticamente la única que durante décadas no tenía paro, porque incluso venían desde otros países a llevarse a los alumnos por su calidad. Es decir, esa es la Expo 2012 que tenemos que promocionar dentro de la ciudad, sobre todo porque hay un gran desconocimiento sobre lo mucho y bueno que se hace allí. Yo creo que ahí es donde hay que poner el énfasis, insisto, no solo por una efeméride, sino también el año que viene. Claro. Ustedes son los únicos, presidente, los únicos que han liderado eventos para recordar la memoria de la Expo. Como que algo decepcionados también, ¿no?, con la comisión que se creó pública para estos eventos, ¿no?, que al final acabó en un festival de Sevillana, ¿no? Hombre, nosotros antes del 20 de abril estuvimos unos meses trabajando en un dossier de propuestas, siendo conscientes de las circunstancias económicas, de su bajísimo presupuesto, si queríamos tener alguna mínima garantía de que salieran adelante, y así tal cual se lo propusimos al ayuntamiento. El ayuntamiento en pleno aprobó la comisión municipal y nosotros desde el primer día le ofrecimos nuestros proyectos. El ayuntamiento ha mostrado interés, pero ha sido al final incapaz de ejecutar ninguna de las... Hay algunas que se han acordado y no se han llevado a cabo, pero bueno, para nosotros no podía ser un lastre, nosotros teníamos un objetivo, nosotros queríamos cumplir nuestro objetivo, que era hacer unas celebraciones, y bueno, y eso es lo que conseguimos. De parte del ayuntamiento, pues en fin, sí es cierto que, aunque con un bajo presupuesto, sí tiene algo más de fuerza, tanto como presupuestariamente como institucionalmente, tiene más fuerza para tirar de cualquier carro. Entonces, que a última hora se resuelva la papeleta con un festival de Sevillana, que bueno, sí, no podemos negar que el flamenco también es una cosa de Sevilla,
pero no podemos focalizar en eso. La Expo no es, si queremos celebrar flamenco, vamos a celebrar flamenco, si queremos celebrar Expo, vamos a celebrar lo que acaba de comentar Juan Luis. Es que son cosas que no son contrapuestas, pero no podemos centrarnos siempre en lo mismo. Entonces, quizás haya hecho falta polarizar en ese otro foco para potenciar el desconocimiento de lo que es hoy día la Cartuja, que al fin y al cabo son numerosos centros de investigación, de desarrollo, economía para Sevilla, y no podemos dar la espalda como muchos ciudadanos están haciendo ahora mismo. Antonio, hablaba Juan Luis de Expo Sevilla 2012. ¿Qué otras propuestas pueden servir para, con la percha de la Expo 92, reactivar el sector turístico sevillano? Hombre, yo creo que, está hablando de los edificios que siguen en pie, que son la gran mayoría, que tienen una utilización magnífica, ponernos de acuerdo con estas empresas y decir, oye, ¿quiere usted recordar cómo era el pabellón de Nueva Zelanda o el pabellón de tal país? Que la empresa te autorice un día que se puedan organizar visitas a ese pabellón. Se haría una publicidad, oiga, venga usted este fin de semana a Sevilla que vamos a ver lo que era el pabellón de tal país. Y esta empresa durante 2 horas o 3 va a dejar que unas personas entren a ver aquello. Y por supuesto lo que sí necesitamos es desempolvar todo lo que tenemos guardado en museos, etcétera, 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 y hacer esas exposiciones. La asociación que yo presido, hace 3 años le dimos a la Consejería de Cultura y al Bellas Artes y a la Casa de Alba el premio nuestro anual por motivo de la exposición de la Casa de Alba y del Joven Murillo. Hace pocos días hemos estado reunidos con el delegado provincial de Cultura, pidiéndole por favor que se vuelvan a poner en Sevilla ese tipo de exposiciones. En Bellas Artes hay muchos cuadros, sacar temas, no sé, Zurbarán, Murillo, todo lo que haya por ahí, y hacer estas exposiciones, publicitarlas, no en Sevilla, en Madrid, en Barcelona, que son nuestros principales proveedores de clientes, y que venga gente a ver eso. Nos hemos llevado años y años pidiendo, y ya por fin nos han echado cuenta y se está funcionando, que lo que es el Teatro de la Maestranza, ese gran contenido cultural que tiene, que no solo se venda en Sevilla, que haya parte que se venda fuera de Sevilla, que supone personas que vienen, que gastan dinero, que se alojan en hoteles, comen en restaurantes, cogen taxis y por supuesto comprarán en las tiendas, ¿no? Pues todo eso, que no quedarnos aquí muy encerrados en nosotros mismos. Juan Luis, antes, fuera de cámara, salían nombres, entre ellos Jacinto Pellón. ¿La ciudad fue justa al final con Jacinto Pellón? Bueno, no fue justa, ¿no? Eso está claro. Yo creo que todavía es uno de los factores que influyen en la política municipal. Todavía hay prejuicios entre el sector de la ciudad más cercano a lo que se representa Olivencia, ¿no? Y su equipo, ¿no? Y pues las otras personas respecto a lo que es el equipo de Pellón y otros directivos de algunas áreas de la Expo 92, ¿no? Estamos otra vez en la dualidad de las dos Sevillas, ¿no? Cuando durante mucho tiempo eran solo una, ¿no? Que luego claramente hubo un fuerte divorcio en la cuenta atrás de la construcción de la Cartuja, ¿no? No hubo justicia, ¿no? También hay que reconocer que también el equipo de Pellón cometió errores, porque no tuvo sensibilidad para saber incorporar e integrar, por ejemplo, los medios de comunicación. Y se pueden contar muchas anécdotas de cómo se despreció los medios de comunicación de Sevilla en los meses y años anteriores de la Expo. Por un ejemplo, yo estaba entonces en el periódico ABC, el equipo de comunicación de la Expo tenía 40 personas. Cuando en octubre del 91 comentaron con los medios de comunicación de Sevilla para hacer un estudio de cuántas personas se iban a acreditar para cubrir la Expo durante 6 meses, incluyendo meses de vacaciones, lógicamente, que había que organizarlo desde el punto de vista laboral, ellos pensaban que los periódicos de Sevilla cada uno iba a tener a 4 o 5 personas acreditadas para la Expo. 4 o 5 personas para 6 meses. Ellos pensaban que poco menos los periódicos de Sevilla iban a hacer una crónica general de cada día, a la vez un seguimiento de los personajes importantes de turno, jefes de Estado, reyes, alguna crónica de ambiente y algo de espectáculo y poco más. Cuando evidentemente el acontecimiento del siglo en la ciudad era la ciudad entera volcada en eso, y era una ciudad en sí mismo. Entonces nosotros tuvimos a 40 periodistas acreditados en ABC, claro, había que cubrir infinidad de cosas, 6 meses sin parar, un día detrás de otro. Entonces ellos no se lo podían ni imaginar, es decir, no tenían la concepción de lo que era para la ciudad, desde el punto de vista
del servicio informativo, y además el turismo que llegaba a Sevilla se informaba lógicamente a través de los periódicos de la ciudad, pues, para manejarse. Bueno, periódicos que sacaban ediciones hasta en inglés, creo recordar. O sea, yo hice la guía de los contenidos de la Expo para DC, y para mí era un orgullo ver cómo eran miles y miles los madrileños catalanes, vascos, gente de cualquier región que manejaba esas páginas para orientarse y saber qué hacer y dónde ir, cómo desviarse de las colas, etcétera. No tenían eso organizado. Entonces, hubo mucho divorcio, y yo me acuerdo que hubo un coloquio, no sé si tú estuviste, 15 días antes de la apertura de la Expo, cuando ya se había quemado el pabellón de descubrimientos, hubo unas jornadas en el Hotel Meliá Sevilla sobre la comunicación de Formentito Barcelona 22. Y vinieron los jefes de comunicación de Barcelona, y vinieron periodistas corresponsales en España de New York Times, Reuters y otros grandes medios. La diferencia del plan de comunicación era abismal entre Barcelona y Sevilla. No había integración entre el equipo de comunicación de Sociedad Total y la ciudad. Y en cambio Barcelona sí lo había. Sí, evidentemente esa fue una... Yo es que le daría la vuelta a la pregunta. No sé si Sevilla fue justa con Pellón. ¿Fue Pellón ese equipo justo con Sevilla? Porque, te digo, y turísticamente hablando siempre, hubo desfases, hubo, no sé, separaciones, y allí el pellón económico era la moneda de cambio. Ahí no había más posibilidad de esto que pasar por caja y soltar los pellones correspondientes. Yo creo que el equipo de pellón turístico vivió totalmente de espaldas a la ciudad de Sevilla, incluidos los sevillanos, porque ahí lo que se sorprendieron, que gracias a los sevillanos la Expo tuvo el éxito de visitas que tuvo y batió todos los récords que hasta entonces hubo, pero que yo creo que no sé si la ciudad fue justa con Pellón, pero que sí, que Pellón y su equipo creo yo que no fue suficientemente justo con la ciudad de Sevilla. Ahora, también es verdad que hubo sectores de la ciudad que fueron muy catetos en los años anteriores a la Expo, hicieron un flaco servicio a lo que era una oportunidad estratégica de la ciudad y de modernización, y una mentalidad provinciana y cateta que hizo mucho daño en los meses y en los años anteriores a la Expo. La visión absolutamente de embudo, no darse cuenta de la envergadura de lo que se venía encima, hasta poco menos que 2 meses antes de eso, hubo sectores... El incendio del pabellón fue un revulsivo para mucha gente. Sí. Fue decir, bueno, un sentido de autoestima, se me va a quemar esto a mí 15 días antes. Se agotaron, creo, los pases de temporada, incluso a raíz de aquello. Hubo un vuelco. Hubo significados periodistas de esta ciudad que animaban que la gente no fuera a la Expo. Sí, sí. Luego rectificaron y fueron a ver a Rocío Jurado. Bueno, y la mentalidad de nuestras autoridades, yo recuerdo año 90, 89-90, en un vuelo Sevilla-París, que había un vuelo directo entonces, que coincidía al lado en el asiento con una autoridad muy importante de Sevilla, y me dijo a lo que esta persona iba allí, yo le conté a lo que yo iba, que iba a firmar un protocolo para un congreso que en el año 91 iba a traer a Sevilla 5.500 personas. Eso es mucho lío en víspera de la Expo, eso llévatelo mejor a Málaga. Esa era la mentalidad turística que había en Sevilla en nuestras autoridades. Pero esa mentalidad, al fin y al cabo, tanto es mucho lío como del propio cainismo sevillano de no saber valorar lo que tenemos, también se hereda ahora. Y no hay más que ver muchos proyectos, muchas cosas que se pretenden sacar adelante en Sevilla y no se sacan, o cuesta la misma vida sacarlo. Y la Cartuja no es más que una más. Tenemos la imagen que no vendemos, una realidad económica que no somos capaces de asumirla, y que entonces no pretendamos que los de fuera tengan una buena imagen de nosotros. Con la visión de 20 años después, la juventud de su colectivo, cuando se habla de esta polémica, Pellón, Olivencia, ¿ustedes cómo lo ven esto? ¿Algo tan lejano? ¿Se explican que pudiera ocurrir eso? ¿O podría ocurrir en la Sevilla de estos tiempos? Podría ocurrir, claro. La política creo que es una de las cosas que en España ha cambiado poco. Y al fin y al cabo, vale, nosotros quizá un poco ajenos a esa polémica porque éramos jóvenes, a lo mejor no éramos conscientes de eso, pero si queremos sumar y ser positivos no podemos estar 20 años sacándonos las pieles todavía. Hay que sumar, hay que analizar la herencia que tenemos y quedarnos con el resultado. No podemos siempre destacar lo negativo. Así no crece nadie. Muy bien, vamos a ver una nueva opinión de los ciudadanos, de los espectadores de 20 Televisión. En esta ocasión hemos querido preguntar qué opinan de cómo se ha celebrado el 20 aniversario. Es que no los conozco, no sabía de la existencia de esos actos.
Pues bueno, teniendo en cuenta la envergadura del acontecimiento, las celebraciones no han sido destacadas. Yo, viviendo aquí en Sevilla, he visto muy poquito, prácticamente nada. Básicamente algún acto un poco folclórico y demás, pero poco más. No sé qué actos han hecho, así que yo por lo menos no los conozco. Muy, muy escaso, vamos, yo apenas sí me he enterado. Apenas, vamos, no he tenido noticias casi nada más que al final, y por la radio sí, algunas emisoras sí daban algunas noticias de eso, pero por lo demás muy, muy, muy escaso. Espero que el 25 aniversario pues sea bastante mejor. Pues continuamos. Esto es lo que opinan los sevillanos de lo que ha sido esta singular celebración del 20 aniversario, un año marcado por la crisis, así como en el 93, que nos contaba Antonio Tábora, que nos dimos cuenta de la crisis cuando acabó la Expo, pero estábamos en una plena crisis. Ocurrió igual con la Expo de Zaragoza, el 2008, se dio cuenta el país que estaba en una crisis en el 2009 y suele ocurrir. Esto es lo que opinan los sevillanos. ¿Ustedes creen que estamos a tiempo todavía, que queda algo del 2012 para dar algún golpe de esta memoria, por lo menos que la cifra del 20, aunque no sea dentro de la fecha? ¿Se podría hacer algo? Yo pediría que empiecen primero, porque empiezan por allí. Le quitamos todo. Que son los que han tomado la iniciativa. Yo opino que el 12 de octubre ya ha pasado y para bien y para mal el aniversario está concluido. Nosotros ahora mismo, como comentaba, ahora empezamos a plantear proyectos, iniciativas, actividades que sacar adelante con vista a 5 años. Hacer algo más ahora mismo yo creo que está fuera de lugar, porque hemos tenido 6 meses para hacerlo, a última hora se ha querido hacer algo que tampoco ha sido gran cosa, pues después del 12 de octubre peor todavía. A lo hecho pecho y pongámonos a trabajar en lo que sigue quedando por hacer, que son muchas cosas desafortunadamente, sin olvidar todo lo bueno que hay, pero hay muchas cosas que hay que seguir arreglando. Vamos a ponernos a ello. 25 aniversario, el próximo objetivo, 25 aniversario, la y boda de plata esperemos que las instituciones estén quienes estén en cada sitio. Yo en política no voy a entrar, que sepamos unirnos para tirar de la ciudad como nunca, bueno, como pocas veces ha ocurrido en Sevilla. Será en el 2017, en el 2019 creo que es cuando se celebra también la Vuelta al Mundo, el quinto centenario de Vuelta al Mundo. 2019-2022. 2022, es decir, que hay eventos próximos. Sería un buen objetivo ponerse tras un 25 aniversario, pero para eso hay que unirse y querer hacerlo. Pero basta como las hermandades celebrando los días de cumpleaños del priote, sacando la procesión a la calle. Pero en la ciudad yo creo que hay que plantearse que Sevilla tiende, porque somos especialistas en hacer bien lo efímero, que Sevilla tiene que ser extraordinaria en lo ordinario, en el día a día. Estamos en un mundo global donde la velocidad del acontecimiento cada vez más rápida, y lo que Sevilla tiene que plantearse es ser eficaz y ser puntera en el día a día. Es decir, no remediar las frustraciones del día a día precisamente volcándonos en los fuegos artificiales de un evento que queramos montar, no. O sea, ningún evento efímero es una herramienta estructural de desarrollo de un territorio, de una población. Es decir, la historia de las exposiciones universales era la muestra del esplendor de naciones que estaban en su apogeo. En el caso de Sevilla fue distinto porque España quería aprovechar su plan de imagen al 92 en una ciudad donde lo que tenía era un hecho histórico con su gran vinculación con la conquista de América. Pero no era mostrar que Sevilla era Nueva York. Es decir, de hecho fue más bien al contrario, se puso al día en los años que llevaba, bueno, y no solo Sevilla, sino Andalucía. Ahora Córdoba está en el centro del AVE en Andalucía, Málaga tiene AVE, si no hubiera habido Expo, dejemos de imaginarnos estas cosas. Y entonces todo redundó en el avance, en el atraso que llevamos en conseguir ponernos al día. Claro. Y ahora hemos tenido otro tiempo de estancamiento que dice, bueno, se ha acabado de hacer lo que faltó por hacer, pero oye, que han pasado 20 años. Sevilla tiene que reivindicar y luchar para ser, como está haciendo, uno de los lugares clave en el mundo en tecnología termosolar. Es decir, donde seamos punteros, desarrollemos y intentaremos liderar iniciativas del día a día estructurales que vertebren, no en función de que queramos buscar una efeméride o de que queramos montar algo de fuegos artificiales. Ahí es donde tiene que plantearse el desarrollo de Sevilla, claramente.
Bien, yo creo que la Expo, y todos tenemos, la mayoría, un grato recuerdo de aquello, la gran oportunidad que Sevilla tuvo, lo mucho que se aprovechó, pero que eso ya es pasado. Del pasado es recordar lo bueno, intentar evitar y reincidir lo malo, pero turísticamente hablando tenemos que tener otro horizonte, nuestro futuro. Nuestro futuro ahora mismo está en ese río Guadalquivir, que por fin potenciarlo, dragarlo o lo que corresponda, pero para utilizar y que Sevilla sea punto de llegada y de salida de cruceros. Yo casi le veo más importante como hacia la ciudad como negocio que sea de salida de cruceros que no de llegada, y hay otras ciudades que en esos cruceros fluviales nos dan ejemplo, que Sevilla tiene que pensar en un futuro, en mejores conexiones aéreas, aprovechar todo lo bueno que hubo de la Expo en beneficio y pensar en que el turismo es quien está creando más puestos de trabajo hasta ahora en la ciudad, pues potenciar todo esto para que nos visite gente, que haya muchos empleados trabajando y evitar tanto paro y tantos problemas, y no compararnos tanto y compararnos, sino ver lo que realmente nos conviene. Y si Sevilla tiene que ser una ciudad de espectáculos, de atracciones o de reuniones, pues que apuesten por ello y que nos ayuden. Yo hace pocos días, en una reunión que tuvimos con el consejero de turismo, le tuve que decir, por favor, tenga en cuenta que el turismo de sol y playa no solamente es el único de Andalucía, que en algunas provincias sí, pero hay otras provincias como Sevilla, Córdoba, Jaén, que no tienen playa y que necesitan otro tipo de turismo. Bueno, hacerle ver a las autoridades turísticas andaluzas que el sol y playa es muy importante, pero que el turismo gastronómico, cultural, de reuniones, de congresos deportivos es muy importante, y vivimos muchas personas y muchos empleados del mismo, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias a los tres por haber compartido esta noche, esta tertulia aquí en Vende Televisión. Gracias Manuel, gracias Juan Luis, gracias Antonio. Nosotros les dejamos recordando la memoria de la Expo y con el reto que nos lanza la asociación de que pensemos en el 25 aniversario y pensemos en el día a día en la Expo Sevilla 2012. Pensar en el aniversario a través del día a día, de lo que queda por arreglar. Pues con ese reto les dejamos. Muchas gracias por seguirnos, volvemos el jueves que viene.